Hola, buen día. Estamos en esta mañana una vez más transmitiendo aquí desde la Iglesia Cristiana Evangélica en Tortuguitas y con el deseo de cada uno de nuestros corazones de que en esta mañana Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Damos gracias al Señor porque cuando le alabamos, cuando le adoramos con estas canciones que nos hablan de lo que el Señor Jesús hizo en cada una de nuestras vidas y el motivo por el cual Él vino a este mundo, ¿no es cierto? El de venir a buscar y a salvar a los pecadores. Y cada uno de nosotros somos pecadores, nos reconocemos pecadores delante de Dios y tenemos la necesidad, como hemos cantado en esta mañana, de que el Señor entre en cada uno de nuestros corazones, que Él venga a cambiarlos, que Él venga a vivir en nuestras vidas para guiarnos y para darnos la seguridad que estamos en sus manos, y cada vez que estamos en sus manos y elevamos nuestra voz a Él, Él nos escucha y actúa a nuestro favor. Les voy a invitar en esta mañana a buscar en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer en el capítulo 17 y en el versículo 16. Vamos a leer una historia allí en las Escrituras que nos va a narrar una situación que vivió el apóstol Pablo cuando hacía uno de sus viajes misioneros. Y dice la Biblia en el capítulo 17 de Hechos y versículo 16. Leamos con atención la historia. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, que eran sus compañeros de viaje en esos momentos, y dice la Escritura que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué bueno que en esta mañana nosotros hemos adorado y alabado al Dios que conocemos, al Dios que vive en nuestros corazones. Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. También hemos cantado en esta mañana, y Pablo nos decía que no hay casualidad. Hemos cantado acerca de los tiempos, ¿no es cierto? Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de amar, tiempo de ganar, tiempo de perder. Y dice que Dios ha prefijado los tiempos, los límites de los tiempos para la habitación de los hombres en esta tierra.
Verso 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió Pablo de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Que el Señor bendiga, un poquito extenso en esta mañana el pasaje de las Escrituras, pero muy enriquecedor, tiene muchas enseñanzas y que Dios pueda aplicarlo en cada uno de nuestros corazones. También decíamos ahí cuando nuestro hermano presidía, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un motivo por el cual habla en nuestras vidas y lo hace de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Es hermosa la palabra de Dios porque la palabra de Dios se aplica en nuestras vidas de acuerdo a lo que hay en nuestras vidas. Y el Señor habla con claridad hacia cada uno de nosotros. Yo quisiera en esta mañana hacer un poquito de historia primero. ¿Por qué estaba allí Pablo en Atenas? Hay algo muy importante que nosotros debemos saber. Y es allí en el capítulo 16 y en el verso 10 también del libro de Hechos, que dice, cuando vio, está hablando acerca de Pablo, dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. La Iglesia de Cristo, nosotros hermanos y hermanas, tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Y esa misión debe tener una visión en cada una de nuestras vidas. El apóstol Pablo y sus compañeros querían viajar a predicar el Evangelio al Asia, pero allí se les presenta aquel varón macedonio que no los deja pasar y les dice que era necesario que vayan hacia aquellos lugares, lo que hoy nosotros conocemos, lo que es Europa, para que ellos fueran a predicar el Evangelio. Y dice que cuando ellos vieron esta visión, dieron por cierto que Dios los llamaba al servicio, los llamaba para enviarlos a un lugar. Y ellos creyeron en este llamado, y ellos identificaron esta visión y la transformaron en una misión para cada una de sus vidas, sin saber lo que iban a encontrar en aquellos lugares, sin saber lo que iban a encontrar en aquellas ciudades a las que ellos iban a ir. Ellos fueron consecuentes con la fe que habían depositado en el Señor Jesucristo. Y sin duda ellos conocían y todavía retumbaban en sus corazones y en sus mentes aquel pedido del Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hermanos y hermanas, en esta mañana el mensaje debe hablarnos a nuestros corazones, que tenemos un llamado de parte de Dios, que tenemos una visión que Dios pone en nuestras vidas, que tenemos una misión que cumplir que el Señor pone en nuestras vidas. A veces queremos trabajar para el Señor, a veces queremos hacer cosas para el Señor. Bueno, aquí la Escritura nos está diciendo que debemos acatar el llamado de Dios. Y quizás muchas veces no es de la manera que nosotros queremos, y no son los lugares que nosotros queremos ir, pero el Señor nos envía. ¿Para qué?
para que el Evangelio pueda correr, para que el Evangelio pueda llegar a los corazones. Esa era la visión, ese era el llamado, esa era la misión que tenía el apóstol Pablo y sus compañeros. No había otra cosa más allá de esa. Un hombre como el apóstol Pablo, lleno de conocimiento, de sabiduría, un hombre que, como muchas veces hemos dicho, era contrario a la iglesia de Cristo, pero cuando se convierte, lo primero que él dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde tengo que ir? Quiero predicar el Evangelio, quiero servirte. Y esa debería ser la intención de nuestros corazones. Y decíamos que hacíamos un poquito de historia, porque salido de ahí, a la primera ciudad que van es a Filipos. Nosotros hemos leído y leemos habitualmente la carta a los filipenses. Bueno, después iban a constituir la iglesia ahí, pero no había nada. Y lo primero que les pasa allí cuando van y predican el Evangelio es caer en la cárcel. Era un llamado, era una visión, era una misión, y lo primero que les pasa es caer allí en la cárcel. Sin embargo, dice que aún estando presos en aquel lugar, aún estando encadenados en el lugar más bajo, dice, o en el lugar más profundo de las prisiones de aquella ciudad, dice que ellos cantaban himnos, como hemos cantado en esta mañana. Alababan al Señor y los presos lo escuchaban, y aún el carcelero de aquel lugar los escuchaba. Y a pesar de las dificultades y de los problemas, sus corazones estaban contentos, su espíritu estaba vivo. ¿Por qué? Porque creían en el llamado, porque identificaban la visión, porque querían cumplir con la misión que Dios les había dado. De allí pasan a Tesalónica, y allí hay un gran alboroto, y allí son perseguidos. Y después pasan allí a Berea. Dice que allí eran mejores aquellos hombres que estaban en aquel lugar, eran más gentiles, y escucharon la palabra de Dios, y indagaban en las Escrituras para ver si esto se cumplían. Y de allí quedan, como hemos dicho, Silas y Timoteo, y Pablo pasa solo allí a Atenas. Y lo primero que nos dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo esperándolos, imagínense en la situación, solo en aquel lugar, dice que su espíritu se enardecía. Y me fijaba, ¿qué quería decir el apóstol Pablo cuando escribía esto? Y cuando nosotros vamos a ver la etimología de esta palabra, en su original dice, le preocupaba. Pablo estaba preocupado por lo que veía. Y muchas veces podemos decir, cuando escuchamos esta palabra, se enardecía, Pablo se había enojado con aquellas personas. Más bien que no, estaba preocupado por ellos, viendo su idolatría, su pecado, su perdición. Nunca debemos enojarnos con el pecador, hermanos y hermanas. Cualquiera sea su pecado, debería preocuparnos si tenemos el llamado, la visión y la misión de predicar el Evangelio. El Señor no se enojaba con los pecadores, se preocupaba y se identificaba con ellos para poder llevarles el mensaje a sus corazones. Y cuando Pablo veía la idolatría de este pueblo, se preocupaba porque no tenían a Dios en sus corazones. Ahora, ¿qué tema este, no es cierto? El de la idolatría. ¿Qué tema en el cual el hombre no ha cambiado a través del tiempo y de la historia? Ha cambiado de ídolos, ha cambiado de imágenes, pero es algo constante en la vida del hombre. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios allí en el capítulo 8, dice, un ídolo no es nada en el mundo. Por más que profesen ser sabios, por más que profesen tener conocimiento, son necios, son insensatos, son vacíos, y un ídolo no es nada en este mundo. Qué triste, ¿no es cierto?, la visión del hombre en dónde poner
y depositar su fe. Y el hombre ha sido igual en todos los tiempos. Cuando nosotros indagamos en las Escrituras y vamos allí al principio y al comienzo, mucho más allá de los 2000 años que han pasado desde que se escribió la carta a los Corintios, el libro de Hechos o el libro de Romanos, que también nos habla de esto. Vamos más allá, 4000 años para atrás, y nos encontramos al pueblo de Israel viviendo en una ciudad totalmente idólatra, Egipto, llena de dioses, llena de imágenes, llena de sacrificios, llena de altares que no tienen nada que ver con Dios. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a caminar por allí, por el desierto, y Moisés sube al Sinaí y Dios le da los 10 mandamientos, uno de ellos era tan importante que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te harás escultura, no te arrodillarás, no la adorarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Pablo había comprendido su visión, su llamado, conocía la misión que él tenía en este mundo. Y cuando veía allí en Atenas a un pueblo totalmente idólatra, su corazón puesto en ídolos, en dioses, él se preocupaba en lo profundo de su corazón. Y dice que, verso 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Qué difícil es a veces que las personas comprendan el mensaje de salvación. Es difícil, ¿por qué? ¿Porque es difícil de explicar? No, dice la Biblia, porque dice que aún los niños lo pueden entender. Es más, dice la Biblia, si no fuesen como niños, nos podrían entender el mensaje de salvación. Esto nos quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a Dios para escuchar su palabra, debemos abrir nuestro corazón, ser como un niño es inocente, un niño cree a lo que nosotros le decimos. Bueno, así debemos ser nosotros ante Dios. Sin embargo, dice que había de todo en aquel lugar. Y destaca que había unos filósofos. Unos se llamaban epicúreos y otros se llamaban estoicos. No vamos a profundizar porque no es el tema en esta mañana. Pero sí vamos a decir algo. Los primeros dice que creían en ellos mismos. Hacían un culto de sus cuerpos. ¿Para qué? Para sacar la enfermedad y el dolor de sus vidas. Los segundos creían en lo material y pensaban que todo lo material debían disfrutarlos porque cuando morían todas las cosas se destruían con ellos. Y cuando nosotros lo traducimos a nuestro lenguaje, a nuestras vidas y al tiempo que nos toca vivir, no es muy diferente. Si nosotros nos paráramos hoy, como se paró el apóstol Pablo, dice que en las plazas, en las sinagogas, en la calle, y hablaba con unos, con otros, dice con judíos, con griegos, con el que se le cruzaba, y miraba lo que había en las personas, no es muy diferente si lo hacemos nosotros en estos días. Si saliésemos como lo hacemos habitualmente y recorremos y hablamos con las personas, nos vamos a dar cuenta que el hombre es igual en todos los tiempos y en todas las edades. Hoy hay hombres que hacen un culto de sus vidas, de su físico, de sus cuidados, de su alimentación, del ejercicio, y ponen toda su energía y ponen toda su vida para llevar a cabo esto, y dejan de lado todo lo demás. Y cuando miramos para otro lado encontramos a aquellos que hacen un culto del trabajo y ponen todas sus energías a ganar dinero. Y trabajan y ganan dinero y lo amontonan y piensan que eso es lo que les va a dar la seguridad para sus vidas. Y miramos para otro lado y encontramos a aquellos que viven despreocupadamente y no les interesa ni su físico
ni el dinero, ni la familia, ni nada. Viven para su propia vida. Y ahí me acuerdo siempre de aquel hijo pródigo, ¿no es cierto? Aquel que tenía todo y dijo al Padre, dame mi parte que me la voy a disfrutar en el mundo. No había trabajado, no cuidaba su cuerpo, pero sí quería disfrutar los deleites temporarios de este mundo. Y así hay muchas personas que están viviendo su vida de acuerdo a lo que les parece. Y el apóstol Pablo, mirando todas estas cosas, dice que le preocupaba en su corazón. Y dice que al escucharle hablar, al escuchar la predicación, algo les interesó. Y lo trajeron al lugar donde ellos se reunían. Porque dice que escucharon cosas extrañas, dice el versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. A veces las situaciones, a veces nos llevan a lugares en donde el Señor nos pone. Por eso también decía, debemos aceptar el llamado y cumplir la misión que Dios nos da para poder llevar el Evangelio. Aunque sean lugares que a veces nos parezcan difíciles, aunque sean lugares que a veces parece que no pudiéramos llegar a las personas, ¿no es cierto? Yo los otros días pensaba qué difícil es en este tiempo a veces llegar al corazón de la gente, ¿no es cierto? Por un lado parece muy difícil y por el otro parece que se nos ha estado allanando, ¿no es cierto?, la manera de poder llegar a los hogares. Y yo digo que a veces se hace difícil porque la gente se está acostumbrando, ¿no es cierto? Al principio, cuando empezó la pandemia, la gente tenía una necesidad muy grande espiritual. Nosotros nos llegaban mensajes habitualmente de las personas que querían escuchar, que necesitaban un mensaje sobre todo de aliento. ¿Sí? La gente necesitaba un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza, un mensaje que los aliente a seguir en la vida. Y esta a veces es una trampa que nos pone el diablo, ¿no es cierto? Dice en el libro de Efesios, vamos a leerlo, libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 10. Esto es para nosotros, hermanos y hermanas. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiero decir con esto en esta mañana? Las personas están necesitando un mensaje de aliento. Y fue pasando la pandemia y fueron pasando los meses y nos fuimos acostumbrando a vivir de esta manera. Los primeros tiempos, cuando teníamos que salir a la calle y ponernos el tapaboca, era toda una cosa. La gente, el mensaje por televisión era, llegue a su casa, lávese las manos, sáquese la ropa, póngala afuera, báñese, deje los zapatos, póngalo con un sanitizante o lo que sea. Y los primeros días era todo un caos. Y después el mundo se fue acostumbrando. La gente se fue acostumbrando. Y eso es lo que no debe pasar en nuestras vidas. Nosotros no luchamos contra esta pandemia. No luchamos contra esta enfermedad. Luchamos contra aquel que es el que está en contra de las cosas de Dios, que es Satanás. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra las huestes celestiales. El diablo, Satanás, que a veces no queremos ni nombrarlo, es el que es contrario hacia cada uno de nosotros. Y si nos ponemos a analizar lo que pasaba en este lugar, Satanás los tenía confundidos, los tenía adormecidos. Les hacía adorar a dioses, les hacía alabarlos, les hacía pedirles, les hacía confiar en ellos. Es más, les hacía darles
ofrendas, adorarles como hemos leído. Le adoraban y sentían una cierta descarga espiritual. Pero había algo que no cerraba. Y dice que eso que no cerraba estaba allí en el verso 23. Dice que cuando pasaba el apóstol Pablo miraba a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Y querido amigo, querida amiga, en esta mañana, no sé cuántas veces has estado buscando un mensaje alentador en tu vida. No sé cuántas veces te has encontrado en dificultades, en problemas, y has tratado de encontrar algo que te ayude, quizás muchas veces, y no lo has encontrado. Y generalmente es porque no buscamos donde tenemos que buscar. No vamos al lugar que tenemos que ir. O si vamos, lo hacemos con indiferencia, sin fe, tratando de buscar algo que solucione el momento y no que solucione el interior de nuestras vidas. Y yo decía, hermanos y hermanas, que esta debe ser una alerta también para la Iglesia de Cristo. Ninguna pandemia, ninguna enfermedad, ninguna prueba, lo que usted le quiera poner, debe hacernos perder nuestra visión, nuestro llamado y nuestra misión. No debemos acostumbrarnos a estos tiempos que vivimos. No debemos acostumbrarnos porque la iglesia está cerrada. No debemos acostumbrarnos a dejar pasar la oportunidad de adorarle al Señor, de estar presente en las reuniones, de estar constantes en la oración, de estudiar la palabra de Dios, de leerla, de darle mi tiempo al Señor. El apóstol Pablo lo hacía, cualquiera era la circunstancia. Encarcelado en Filipos, en medio de un alboroto allí en Tesalónica y una persecución, con los hermanos de Berea, o aquí en medio del Areópago allí en Atenas. Él tenía en claro lo que Dios había puesto en sus manos. Nosotros como Iglesia de Cristo debemos tener en claro nuestro llamado, nuestra misión, que es la de predicar el Evangelio. Aprovechemos también este tiempo en el cual yo estoy mirando ahora los bancos de la iglesia, están vacíos. Hay muy poquitos que estamos. Sin embargo, la palabra de Dios puede llegar por este medio que hoy tenemos a los corazones y a las familias que nos están escuchando. Pero para que esta visión, para que este llamado, para que esta misión pueda tener poder, debe haber una iglesia por detrás que esté apoyando, que esté orando, que esté preocupada como estaba el apóstol Pablo, que se enciendan los corazones para que esto pueda ser una realidad, para que la gente se pueda dar cuenta que quizás se está adorando a algo que no lo puede escuchar. Como dice más adelante, quizás esté hecho de oro o de plata, pero que no tiene valor en este mundo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es muy clara y la Biblia dice que no soy rescatado con oro o con plata, pues el oro no compra la gracia de Dios. Somos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, derramada como de un cordero en favor de cada uno de nosotros. Hoy el mundo tiene millones de lugares donde ir. Hay millones de ídolos que se construyen todos los días. Y millones de personas que hacen y gastan su tiempo y pierden sus fuerzas. Y hacen colas y van a lugares y hacen promesas y aún sacrificios, pensando que éste le puede oír y le puede dar algo. Y la Biblia dice allí en la antigüedad, dice, tiene ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen pie y no caminan. Y con el mismo material que lo hacen, de madera, dice, tallada, es el mismo material que usan para encender el fuego.
Y el apóstol, cuando le habla allí a los corintios y a los romanos, le dice que Dios escogió lo necio de este mundo para destruir la sabiduría de este mundo. Y el apóstol, como ya hemos dicho, dice que un ídolo no es nada en este mundo. Y sin embargo, a veces, y esto lo decimos con dolor también en nuestros corazones, aún a veces nosotros construimos ídolos a nuestros alrededores. Es un llamado de atención que Dios hace a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y ese al Dios no conocido es el que yo predico de Pablo, a veces debe ser aplicado a nuestros corazones, porque no conocemos muchas veces el carácter de Dios, no conocemos muchas veces la voluntad de Dios, no conocemos muchas veces lo que Dios pide de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Escritura, porque su palabra no está en mi corazón. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hoy el mundo ha perdido ese temor a las cosas de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, estemos alerta. No porque hagamos las reuniones de esta manera, no debemos pensar que estamos en la casa de Dios, porque somos casa de Dios. Porque dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino que vive en cada una de nuestras vidas. Y aunque yo esté en mi casa, Dios está mirando lo que hay en mi corazón. ¿Sabe si la prioridad es Él o no es Él? Hermanos y hermanas, apartemos nuestro tiempo para el Señor. Así como lo hacíamos cuando veníamos a la iglesia. Apartemos ese tiempo para el Señor. Pongámoslo en primer lugar en nuestras vidas. Él nos pide un poco de nuestra vida, un poco de nuestro tiempo. No dejemos que esta pandemia lo tape todo, lo cubra todo y le echemos la culpa a ella. Porque sabemos que no es así. El hombre está enfermo desde un principio, como dice aquí, como hemos leído también. Porque dice, de un linaje hizo a todos los hombres. Y dice la Biblia que cuando Adán cayó allí en el huerto del Edén con Eva y pecaron, dice que el pecado pasó a todos los hombres. El hombre está enfermo y esa enfermedad es el pecado. Y el pecado lo lleva a la muerte, pero no a esta muerte física a la cual todos vamos a tener que pasar, sino a la muerte espiritual, a la separación del alma con Dios. Aquellos ídolos de los atenienses podrían traer alivio circunstancial en sus vidas. Y yo creo fervientemente que muchos de los que iban a aquel lugar, cuando salían de las puertas, salían contentos, salían bien, porque habían escuchado algo que había aliviado sus corazones. Y muchas veces pasa esto también con las personas. Buscan un mensaje de aliento y lo encuentran. Y quizás están cantando con nosotros, están alabando a Dios, pero no le conocen a Dios. Y ese alivio es temporario y salen a la calle y vuelven los problemas a sus vidas y otra vez se desmoronan. Y cuando Pablito recién nos hacía recordar ese cuadro, ese de las pisadas, tan conocido, tocaba mi corazón, porque es la experiencia de mi vida y la vida de muchos de ustedes. A veces no nos detenemos en el tiempo para mirar atrás y ver lo que pasa en nuestras vidas. Y cuando lo hacemos y miramos, aquellos que somos hijos de Dios sabemos que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, el Señor siempre está con nosotros. El Señor es el que nos toma. El Señor es el que nos ama, el Señor es el que tiene misericordia, el Señor es el que puede sanar, el Señor es el que puede restaurar, el Señor es el que puede dar un sentido a nuestra vida. Pero vamos terminando, ya se nos fue el tiempo. Versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué grande que es el amor y la misericordia de Dios.
No importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa cuántos años tengas y la manera en que la has vivido, no importa cuántos ídolos han pasado por tu vida, no importa cuántos lugares hayas ido para buscar la felicidad, para buscar la paz, para encontrar eso que no tienes en tu corazón. Dice que hoy está Dios dispuesto a pasar por alto y utiliza una palabra, nuestra ignorancia. Pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Cuando nosotros vivimos sin Cristo y sin esperanza, vivimos en ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. Y dice la Escritura que la verdad es la que nos hace libres. Dice también allí en la antigüedad, compra la verdad y no la vendas a ningún precio. Pero si nosotros no conocemos esa verdad, vivimos en ignorancia. Y cuando el hombre vive en ignorancia, puede caer en estas cosas, en la idolatría, en la maledicencia, en el pecado, en todas las cosas que nosotros conocemos y que nosotros sabemos. Pero hoy dice la Biblia que Dios está dispuesto a pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Pero fíjense en que dice algo muy importante. Ahora, tiempo presente, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esto me gustó para aplicarlo en esta mañana, muy más que nunca. Hoy el mensaje no está llegando solamente a los que están acá en la iglesia, como ocurría hace tiempo atrás. Y esta es una ventaja de las cuales yo le decía anteriormente. Hoy este mensaje está viajando por un montón de hogares, por un montón de receptores, celulares, computadoras, y muchas veces vamos pasando esto y a través de los días este mensaje puede llegar a los corazones. Y dice que este mensaje nos manda ahora que nos arrepintamos en el lugar en que estamos, en la condición en que estamos. ¿Por qué? Porque es un mensaje urgente, porque es un mensaje de hoy, porque es un mensaje que quizás mañana no podamos recibir. Porque es un mensaje que no podemos posponerlo, porque un día Dios va a venir a buscarnos y va a pedir nuestra alma. Y así como dice la Biblia y esta predicación que tuvo el apóstol Pablo, que predicó un mensaje de misericordia, Dios también tiene un mensaje de justicia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Un día tendrás que presentarte delante de Dios y Dios te va a preguntar qué hiciste con este mensaje, no con el que yo estoy dando en esta mañana, sino con el mensaje de la palabra de Dios. Te va a preguntar qué hiciste con la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué no creíste en Él? Si yo te he dado fe con haberle levantado de entre los muertos. Y esto era algo importante para aquellos hombres. Ellos pensaban habitualmente qué pasaba después de morir, si había resurrección o no había. Y acá el apóstol Pablo les está dejando en claro. Y esto lo tienes que saber tú en esta mañana. Muchas personas piensan que mueren y se termina todo. Y es todo lo contrario. Comienza la eternidad. Y dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y todos somos eternos, con la diferencia que unos van al cielo y otros van al infierno. El que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice la Biblia, que está llegado a la condenación eterna. Hemos leído, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra Satanás y las huestes celestiales. Por eso el apóstol, escribiendo a los Efesios, el mismo apóstol Pablo, dice que debemos fortalecernos ¿en quién? En el Señor. Hermano y hermana, si el Señor te llamó, si el Señor te mostró, si el Señor te dio una misión, bueno, tenés que fortalecerte en el Señor, porque tenés que saber que vas a tener luchas, que vas a tener problemas, que vas a pasar por pruebas. Y a vos te dicen esta mañana, si la prueba, si la lucha no te deja ver la visión,
Pedile a Dios en esta mañana que te fortalezca. Fortalécete en el Señor Jesús para que puedas creer en Él como su único y suficiente Salvador. Y termino con 3 cosas. Verso 32. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Punto 2. Otros decían, ya te oiremos. Y punto 3. Algunos creyeron. ¿En qué lugar estás en esta mañana? Hay mucha gente que se burla del Evangelio. Se burla de los creyentes, se burla de nosotros. Hay otros que dicen, soy joven, tengo tiempo, más adelante. Es para gente grande esto, yo tengo que vivir mi vida. Como decían los epicúreos y como decían los estoicos. Pero gracias al Señor, que algunos que escucharon de la resurrección de los muertos, que algunos que escucharon el mensaje de Pablo, pudieron creer. Dios abrió por medio de la fe sus ojos y pudieron ver en aquel varón, como dice la Escritura, que Dios designó al Salvador de sus vidas. ¿En qué grupo estás en esta mañana? Que estés en el grupo de los que creen en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y para nosotros, hermanos y hermanas, que ya estamos en ese grupo, que podamos ver la visión que el Señor nos pone por delante, que podamos sentir el llamado y que podamos cumplir la misión por la cual el Señor nos puso en este mundo. Que Dios les bendiga.